Hola amigas y amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo este bonito y simpático menino. Un bolsito, aquí podemos ver que tiene su cierre, tú podrás guardar aquí tus cosas y en esta ocasión yo se lo tejí para mi príncipe. Al final del video le estoy dando la sorpresa. Ahorita pues estamos haciendo el inicio del video. Ya lo vio, amigas, y le gustó mucho, pero si te gustaría ver la reacción de mi pequeño, te invito de principio a fin a ver este video. Y enlaces anteriores aquí en la parte de abajo. Comenzamos, o más bien, continuamos. Para hacer la parte de las orejas vamos a hacer un anillo o un círculo mágico. Cierro y comienzo a tejer punto bajo. Vamos a tejer 5. 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Suelto. Voy a tomar, aquí tenemos estas dos hebras, el primer círculo que cierre. ¿Ya vieron cuál fue? Ok. Este que está aquí abajo, voy a tirar de donde está esta parte del cordón de inicio hacia abajo, para que cierre en esta parte. Y una vez que ya cierre, volvemos a tirar del cordón de inicio y listo. Voy a comenzar a tejer donde tengo mi marcador, que fue mi primer punto bajo, y ahí en esa parte voy a tejerle un punto bajo. Coloco marcador, vamos a tejer la vuelta número 2. Me voy a pasar, este punto ya lo tomé, voy a pasarme al punto que sigue y voy a hacerle un aumento, 1, y en el mismo espacio, aquí lo vamos a ver, hago el segundo punto bajo. Voy a tratar de girarlo. Ya tomamos este punto, este que está aquí, ahora me voy a pasar al que sigue. Y en el que sigue vamos a hacerle un punto bajo y en el siguiente hacemos un aumento. 1 y 2 para formarle el aumento. Y ya por último hacemos un punto bajo. Listo. Y así va a quedar. Vamos a continuar aquí donde tengo el marcador. Vamos por la parte, por la vuelta número 3. En esta vuelta me ha quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Sí, 7 puntos, vuelta número 2. Vamos por la vuelta número 3. Vamos a tomar este siguiente punto. Tejemos un punto bajo. Coloco marcador. Y me voy a pasar al que sigue. Y hago un aumento. En el que sigue un punto bajo. Y en el que sigue hago el aumento. Un punto bajo y un aumento. Un punto bajo y hemos terminado esta que es nuestra vuelta número 3 y han quedado 10 puntos en total.
para la vuelta número 3. Vamos por la vuelta número 4 y la vamos a seguir con la misma técnica. Hacemos nuestro primer punto bajo y en el punto que sigue vamos a hacerle 2 puntos bajos. En el que sigue 1 y 2. Siguiente, un punto bajo y en el que sigue hacemos un aumento. Un punto bajo y un aumento. Mismo espacio para hacer el aumento. Un punto bajo y por último un aumento. Y miren hasta aquí cómo está quedando. Esta vuelta nos han quedado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos en total. Vamos por, esta es la vuelta 1, 2, 3, 4, vamos por la vuelta número 5. En la vuelta número 5 tomo el primer punto, el segundo y en el tercero hago un aumento. Y continúo. 1, 2 puntos bajos y en el tercero repetimos el aumento. Siguiente, 1, 2 y en el tercero hacemos el aumento. Y esto yo lo voy a hacer hasta completar toda nuestra vuelta. 1, 2 y aumento. Uno, 2 y aumento. Me paso, ya hemos terminado esta vuelta 5, 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a tejer esta vuelta número 6. Para la vuelta número 6 voy a ir tejiendo un punto bajo por cada espacio. No vamos a hacer aumentos ni disminuciones. Completo la vuelta y me tiene que quedar la misma cantidad que en la vuelta anterior, que eran 15 puntos bajos. Ahora, ya que tenemos esta parte, hemos cortado, lo siguiente que hay que hacer es perder este pedacito de material. Nada más una parte, porque con la otra voy a coser. Entonces nada más igual y lo bajamos por aquí por abajo, pero que sea muy poquito. Y este pedacito de lana, miren, lo dejamos aquí como relleno. Y ya con este es el que vamos a coser. Y ya tenemos las dos piezas.
Ahora vamos a ver cómo vamos a hacer esta parte del círculo. Vamos a continuar tejiendo con el ganchillo de 3.5 con la lana doble. Vamos a hacer un anillo o un círculo mágico. Cierro y en esta ocasión va a ser muy pero muy fácil, porque solamente vamos a comenzar a tejer puntos bajos. Y para esto pues vamos a colocar un marcador. Siempre coloco un marcador y te recomiendo que aunque seas nivel experto, pues coloques un marcador. Y saben, porque muchas veces, a ver, me ando peleando acá con un material que tenía a un lado, amigas, una disculpa. Porque muchas veces cuando cerramos el anillo o círculo mágico tiende a cerrarse ese primer punto. Pero si ya tienes bien dominado pues la parte del círculo o del anillo mágico, pues igual y lo puedes dejar sin el marcador. Vamos a tejer 6, 1, 2, 3, 4, 5 y hace falta 1. Ahí está. Vamos a cerrar. Primer círculo que cierre. ¿Ya vieron cuál fue? Ok, este que tengo aquí. Tiramos de donde tengo el inicio hacia abajo para que cierre más fácil. Hacia abajo. Y se va a cerrar el primer círculo. Una vez que ya está cerrado, nos va a quedar así. Tiramos del cordón de inicio y listo. Hemos cerrado nuestro primer anillo o círculo mágico. Y ahora, amigas y amigos, vamos a cerrar aquí. Este pedacito de lana lo puedes ir perdiendo conforme vayas tejiendo o lo puedes dejar ahí. Aquí pasamos en el primer punto y voy a cerrar con un punto deslizado. Ahí está. Ahora vamos a levantar una cadena y en este primer punto yo voy a comenzar a tejer un punto bajo y en el mismo espacio 2. Vamos a ir haciendo puros aumentos, 1 y en el mismo espacio 2. Así hasta completar toda nuestra vuelta. Aquí ya llevamos 6, otros 2 en el siguiente espacio, 8 en el siguiente espacio, 10 y 12. Y voy a cerrar aquí con un punto deslizado donde inicié. Ya tengo 12 puntos bajos. Hacemos una cadena. En este primer punto vamos a tejerle un punto bajo y en el que sigue hago un aumento. 1 y 2. Continúo con un punto bajo y en el que sigue hago un aumento. Siguiente, un punto bajo y en el que sigue un aumento. Y esto hay que hacerlo hasta completar toda nuestra vuelta, ¿sí? En total nos tienen que quedar 18 puntos bajos. Al finalizar mi vuelta me tienen que quedar 18 puntos bajos. Voy a soltar un poco. Si en casita lo vas a coser, entonces deja un poco de material considerando esa parte. Aquí voy a pasar con la ayuda de mi aguja. Voy a pasar donde tengo el último punto que tejí. Paso y luego por el último punto tejido. Y así se forma la cadena. Ahora por la parte del lado del revés, por la parte de abajo, nosotros podemos perder este pedacito de lana, o si lo vas a coser, bueno, ahí en casita lo coses. Yo lo voy a pegar con silicón. En casita hay amigas que no les gusta pegarlo con silicón. Ahí en casita, amiga, tú pégalo con tu aguja, ¿ok? Aquí lo voy a pegar yo con el silicón, por eso ya lo dejo así. Entonces, por ejemplo, lo pierden un poquito y ya después ya lo cosen con ese mismo material si lo deciden. Y de estos necesitamos tener 2 piezas.
Vamos a tomar nuestra lana y vamos a cambiar. Solamente vamos a tomar una lana, ¿sí? Con la que tejimos la parte del cuerpo. En vez de 2 hebras vamos a dejarla con una y cambiamos a ganchito de 2 milímetros. Voy a hacer un anillo o círculo mágico y voy a comenzar aquí a tejer así. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Suelto. Vamos a tirar del cordón de inicio nuevamente. Primer círculo que cierre es el que tiro de él. Y después del cordón de inicio y listo. Este corto. Y con la ayuda de la aguja vamos a hacer el mismo proceso que hice con la pieza del pie o de la patita, la pieza grande. Paso en el primer punto de estos 6, me va a quedar así, y después en el último punto que tejí paso para hacer el cierre. Y por la parte del lado del revés, aquí ya puedo perder. Y en este caso, amigas y amigos, ahí en casita, cósanlo o péguenlo con silicón. Como yo lo voy a pegar, aquí cortamos y vamos a necesitar 6 piezas de estas. Ahora vamos con la parte de abajo. Vamos a continuar igual. Ganchito de 2 milímetros. Hacemos anillo o círculo mágico. Y comienzo a tejer. 1, 2, 3, 4, 5. Tiro. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Falta uno, amiga. Son 6. Vamos a agregar uno más. 6. Ahora sí. Cierro. Y en esta parte me voy a pasar a este primer punto de estos 6. A ver, vamos a tomarlo por aquí. Ahí está. Voy a cerrar con un punto deslizado. Tengo 6 puntos. Hacemos una cadena. Voy a ver si lo puedo poner aquí para que se alcance a ver el fondo. Y aquí voy a empezar a tejerle 2 puntos bajos. 1 y en el mismo espacio 2. 1 y en el mismo espacio 2. Si tejes muy holgado, te recomiendo que utilices un ganchito de 1.5 milímetros. Voy a continuar haciendo 2. Miren, puros aumentos vamos a ir haciendo. Aumento hasta tener 12 puntos en total. Y como les comento, si tejes muy holgado, yo te voy a recomendar que aquí soltamos, porque vamos a hacer el mismo proceso, que utilices ganchito de 1.5 milímetros. Ahí está. Paso en el primer punto y luego paso por aquí y miren, y por la parte de abajo ahí vamos.
cortamos. Y de estos tengo que tener 2. Así es que ya tenemos aquí las piezas y ahora vamos por la parte de los brazos. Para los brazos voy a volver a utilizar ganchillo de 3.5 milímetros, lanita doble. Hacemos anillo o círculo mágico y vamos a empezar a tejer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos. Esto lo estoy haciendo un poquito más rápido, amigas y amigos, porque ya sabemos cómo cerrar el anillo o círculo mágico. Ya tenemos aquí el cierre y vamos a empezar aquí, 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 aquí. Ahí está. A tejerle un punto bajo y voy a colocarle un marcador. Esta es la vuelta número 2. Me voy a pasar a este punto que sigue y voy a tejer un aumento. 1 y en el mismo espacio 2. Me paso al que sigue y tejo un punto bajo. Y en el que sigue hacemos un aumento. 1 y 2. En el que sigue hago un punto bajo y en el que sigue un aumento. Ahí está. Y vamos a girar. Ahí está. Entonces, en esta parte de aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me voy a pasar al siguiente punto. Vamos a tejer un punto bajo. Ahí está el punto bajo. Y me voy a pasar al punto que sigue. Punto bajo, ya llevo 2. Y en el que sigue voy a hacer un aumento. Aquí ya llevamos 4 puntos. Me paso al que sigue. 5, siguiente 6. Y en el que sigue, que es este, ahí vamos a hacer el aumento. 8 puntos. Continúo. 9. Siguiente 10 y en el último vamos a hacer un aumento. Y en total nos tienen que quedar 12 puntos bajos. De aquí voy a tejerle 4 vueltas. Así es que vamos a colocar marcador y nos vamos a ir contando, o más bien tejiendo vuelta tras vuelta hasta obtener más o menos unas 4 vueltas más. Punto bajo y punto bajo. Aventajo esas vueltas y regreso. Miren lo fácil que es. Y para quien se pregunte, a mí todavía me sobra material de 50, más o menos me estaría gastando como 50 gramos, entre 40 y 50 gramos en las piezas que he estado tejiendo, lo que he invertido de este material. Aventajo un poquito. Una vez terminada ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas. Mismo proceso. Aquí en casita le voy a... Bueno, ustedes deciden. Estos sí los voy a coser, ¿sí? Entonces voy a hacer lo mismo que con la parte de las patitas. Los centros van de relleno. Ahí están. Van de relleno. Y en esta parte nos deshacemos de uno para coser el otro, ¿sí? Y ya tengo aquí yo las 2 manitas. Entonces ya tenemos
completo, ¿verdad? Ahí están los piecitos, manitas, aquí están sus piecitos. Listo, ya casi armamos, amigas y amigos. Ahí en casita, cuéntame cómo te está yendo con el tuyo. Mucho hilo, ¿verdad? Pero ahorita va a quedar súper genial. Pues vamos a coser. Vamos a tejer la cola y para ello vamos a hacer nuestro ya muy conocido anillo o círculo mágico con 6 puntos bajos. Voy a pasar y cerramos nuestro anillo o círculo mágico. Voy a pasar a donde tengo este primer punto, cierro con un punto deslizado, hago una cadena y voy a empezar a tejer aumentos. 2, 1, 2, 1, 2 y así. Yo voy a continuar tejiendo hasta completar 12 puntos en total. Esta es la vuelta número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya tengo esos 12 puntos bajos. Voy a cerrar aquí en el primer punto con un punto deslizado. Hago una cadena y comienzo a tejer en la vuelta número 3 solo un punto por cada espacio. Punto bajo y va a empezar a cerrar ya el espacio de la cola. Y una vez que hayamos tejido esos 12 puntos, así nos va a quedar. Cerramos con un punto deslizado. Ahí está. Y ahora vamos a tomar nuestra siguiente hebra, pero para esto, ahí está. ¿Sí? Voy a pasar, paso sin cerrar y para cerrar voy a hacer el cambio de color. Tejo una cadena y en este espacio voy a empezar a tejer y a perder el pedazo de lana. Un punto bajo, hay que ajustar esta parte, me paso, tejemos punto bajo y punto bajo, uno por cada espacio hasta completar esos 12 puntos bajos. Una vez terminado, cierro con un punto deslizado, hago una cadena y empiezo a tejer una siguiente vuelta con punto bajo, igual, uno por cada espacio hasta completar toda la vuelta. Ahí en casita cuéntame cómo te está yendo, déjame tu comentario de qué país me estás viendo y bueno, si les gustaría cosas así bonitas, déjenme como apoyo un me gusta y así sabré que les gustan más cosas así cute y muy de moda y pues estaré pasándoles más contenido. Pasamos, cierro y hago el cambio de color. Cuando hago el cambio de color tiro un poquito aquí
para que se ajuste y voy a pasar, paso y cierro. Y esto los voy a dejar aquí pendientes, no los voy a cortar, hago una cadena y continúo tejiendo un punto bajo así por cada espacio hasta completar mi vuelta. Termino la vuelta, hago un punto deslizado, levantamos una cadena y vamos a tejer nuevamente otra vuelta en punto bajo, uno por cada espacio hasta finalizar. Para cerrar voy a hacer el cambio de color. Aquí paso, hago el cambio de color, hago una cadena y comienzo a perder este pedacito de lana que ya no lo voy a ocupar, este que tengo aquí lo voy perdiendo y ya después pues en el transcurso de la vuelta lo corto, ¿sí? Ahí vamos, miren. Y ahí lo podemos dejar de relleno. Voy a continuar tejiendo esta vuelta. Una vez terminada la vuelta voy a hacer lo siguiente. Voy a tejerle una cadena y voy a comenzar aquí a tejer una siguiente vuelta con un punto bajo por cada espacio. Y en la parte de aquí de abajo, amigas y amigos, yo les recomiendo en este caso aquí, ahora voy a volver a tejer que si les gustaría, por ejemplo, que la colita se doblara un poquito, se hiciera para un lado, utilicen limpiapipas, ¿sí? Ahí les recomiendo ese detalle. Aquí finalizo y voy a hacer el mismo proceso que en las demás partes, cortar y perder uno de los dos, de las dos hebras. Y con esto listo, listo, listo. A ver, aquí ya no quiso salir, amigas. Ahí va, ahora sí. Ya tenemos lo que necesitamos. Aquí me ando peleando con el material. Ustedes ahí en casita, no se preocupen. Todo bien, gajes del oficio. Así nos llevamos yo y el material, amigas. No se preocupen. A veces a mí hace berrinche y a veces le hago berrinche yo a él, ¿verdad? Pero bueno, listo, amiguitas, listo, listo, listo. Y ahora, ¿qué les parece si pasamos a coser todas las piezas? Les voy a mostrar cómo coser la parte de las orejitas. Miren, aquí. Perdemos esta parte por dentro. Y esta hebra la dejo de relleno. ¿Sí? Entonces vamos a pegar la parte de las orejitas, así nos ha quedado la parte de la colita. Y les comento, si la quieren que se doble un poquito, bueno, pues ahí ustedes le pueden poner un limpiapipas o algo así. ¿Les parece? Pues vamos a coser. Bueno, amigas, ya tenemos la parte de la colita, ya tenemos la parte de las orejas y todo lo que necesitamos. Pues vamos a empezar a pegar. Yo te voy a mostrar cómo tejer, en este caso cómo coser la parte de la orejita, y así vas a coser el resto, ¿sí? O pegarlo, como tú lo prefieras, las piezas que quieras pegar o que quieras coser. Yo voy a pasar de aquí a aquí, en este espacio, ¿sí? Y voy a empezar a pegarlo. Voy a acercarlo un poquito más, a ver si en casita lo podemos observar un poquito mejor, ¿ok? Yo voy a dejarlo aquí. Si te hace falta, si eres principiante y te hace falta colocarle, por ejemplo, miren, yo voy a tomar esta parte de aquí y una parte de aquí de abajo.
eres nueva y no has tejido o no has cosido anteriormente estas piezas, te recomiendo ponerles un alfilerillo, ¿ok? Poner los alfilerillos para que lo puedas coser. Miren, nada más voy a ir pasando, tomo un punto de arriba, ojo, no hay que coser las dos partes. Si vas a coser, asegúrate que solamente sea una parte. Miren, ¿sí? Aquí paso y aquí vuelvo a pasar. Miren, ¿qué les parece? Aquí pasamos otra vez. Y tomamos un poquito de abajo. Miren, paso y tomo un poquito de aquí de abajo, miren. Ahí está. Y luego paso al siguiente punto. Miren. Y luego paso un poquito de aquí de abajo. Y listo. Así vamos a ir cosiendo la parte de la orejita. Si ahí en casita tienes otra manera de coserlo, bueno, pues te invito a realizarlo como ya se te hace a ti más fácil o se te queda más bonito. ¿Va? Ok, esto que acabo de hacer aquí lo voy a hacer todo alrededor. Aquí paso. Acá por este lado sigo pasando. Miren, aquí yo lo voy a pasar donde está el nudito de la terminación para que suba hasta aquí y tape. Y ya, continuamos del lado contrario. Ahí está. Y una vez terminado, bueno, pues ya en este caso yo ya puedo perder este pedacito de lana. Pasamos de un lado y luego ya de aquí lo paso hacia la parte de arriba. Y corto. Ok, pues lo que acabo de hacer aquí lo voy a hacer del otro lado. A ver, ahí está. Sí, ahí en casita vamos a hacer lo mismo con la parte del cierrecito. También igual, mismo proceso, pasamos por dentro. Sí, vamos a pasar por dentro y vamos a coser. En este caso lo vamos a coser aquí, aquí, de aquí, aquí, para que nos quede, miren, nos quede así de esta manera y ya poder abrir y cerrar. Y cosemos pues todas las piezas, ¿les parece? Ok, yo voy a aventajar un poquito y regreso. Ahora,
Para acomodar y coserle la boca, lo que vamos a contar son los puntos entre los ojos. En este caso yo tengo 2, 4, 6, 8. Yo voy a hacer la boquita a la mitad. Voy a contar 1, 2, 3 puntos de un ojo. 1, 2, 3 puntos del otro. Y me van a quedar estos dos del medio. Voy a hacer la boquita aquí en la vuelta de abajo, tomando estos dos puntos. Voy a salir por aquí. Voy a pasarme aquí a este lado, a este punto del medio, y voy a salir aquí en este punto. Lo que tratamos de hacer van a ser unos triángulos. Entonces voy a terminar aquí el triángulo, pero me voy a pasar aquí a este punto, tomando estos dos puntos. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, lo vamos a hacer aquí. Voy a pasar aquí mismo en el centro. Y paso aquí en esta esquina. Y paso nuevamente aquí al centro. Y así nos va a quedar la boquita. Ahora, para hacer los bigotes, voy a contar aquí en la vuelta de abajo del ojo. Me paso aquí a la siguiente vuelta y voy a contar un punto al lado del ojo. Entonces, aquí me voy a pasar. Aquí 1, 2 vueltas abajo, contando un punto al lado del ojo. Voy a contar 1, 2, 3 puntos. Y aquí una vuelta hacia arriba voy a pasar. Vuelvo a pasar aquí por el mismo punto donde iniciamos. Y voy a contar 1, 2, 3 puntos y una vuelta hacia abajo. Le vamos a agregar un bigotito más. Paso aquí en el centro y voy a pasar por aquí por la mitad del punto para que me quede el bigotito en el centro. Y vamos a hacer lo mismo aquí de este lado. Vamos a contar un punto hacia el lado del ojo y 1, 2 vueltas hacia abajo. Tendría que ser aquí. Paso y cuento 1, 2, 3 y una vuelta arriba.
vuelvo a salir aquí por donde entramos. Y cuento 1, 2, 3, pero ahora una vuelta abajo. Y vamos a hacerle el bigotito del medio. Y aquí podemos pintarle. Y para hacerle el detalle de los ojos, me voy a pasar aquí al punto que está pegado aquí con el ojo. Y me voy a pasar aquí del otro lado, pero voy a contar un punto hacia un lado. Y aquí me paso. Y no voy a jalar así tanto para que nos quede así de esta manera. Y voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Voy a pasar aquí lo más pegado al ojo. Y aquí del otro lado, pero voy a contar un punto hacia un lado. Amigas, ya se me andaba olvidando el cascabel de nuestro amiguito, así es que yo voy a pasar. Paso cascabel. Regreso. Y obviamente pues hay que atar, ¿va? Ahí quedó el cascabelito, miren. Lindo, amigas, lindo, lindo. Aquí le hacemos un nudito y cortamos. A ver, ahora vamos a ver. ¿Ya? Vas a, cuando yo te diga ya, vas a ver tu sorpresa que acabo de tejer para ti. Ok. Con mucho amor y cariño, ¿ok? ¿Qué crees que sea? ¿Un bolso? ¿Un bolso? ¿Por qué un bolso? ¿Porque está colgado o por qué? Porque está colgado. Ok, abre los ojos y mira tu bolso. No manches, es un Michi. Es un Michi. Es un Michi. ¿Te gustó? Sí. ¿Y puedes guardar? Ahora guarda mis útiles escolares. No manches. ¿Te gustó? Sí. Está bien ¿Está bien qué? cute. ¿Está bien cute? Bueno, amigas y amigos, ya vieron la carita y la sorpresa. Parece que sí le gustó. Ustedes ahí en casita, ¿qué opinan? Muéstrales tu bolsito, mi amor. Sorprendan a su pequeño o a su pequeña con un Michi así de precioso. Yo soy Mari Rolón. Estás en mi canal de Todo en Crochet y te veo en un próximo video. Y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Adiós.